Bueno, ya tenemos la fecha de la tercera cátedra. ¿Cuándo? 19 de junio. No sé si es la semana del 19 o justo el martes 19, pero esa es la semana. Lo que en realidad son 2 semanas más. ¿Ya? Sí. 19, sí, martes 19. No, porque sí, para que sí tengamos un lapso después para allá la recuperativa, claro. Claro. Ahí le estamos cortando las fichas. Sí. Y ya después el examen hoy se acabó esta mucho, en realidad queda poco. O sea, queda poco y queda mucho a la vez en realidad. Es raro. La última de junio parece, la última semana. Me parece, no estoy seguro. No estoy seguro, no, como no hemos llegado a eso todavía. Hoy día tenemos entonces nuestro control número 5. Sí. En la última media hora de clase. Sí. Profe, ¿las notas del anterior examen? ¿Están? Sí. Sí. Están y hay de todo, hay de todo. Pero si seguimos a este ritmo vamos a llegar como al control número 8, más o menos 9, así que van a haber hartos para borrar, así que... Si hoy día en el laboratorio vamos a seguir con ejercicio. Hoy día tomé contacto con los docentes, con los otros docentes del ramo, porque el examen final de la asignatura se hace en conjunto con todos los profesores. Es un examen nacional. Para todos la misma prueba, me imagino que iría a ser a la misma hora, o si no, no tendría sentido, ¿cierto? Claro. Pero no está claro todavía cómo va a estar, cuál va a ser el formato, porque si solo van a haber casos clínicos, también van a haber preguntas de materia. Es que es difícil porque yo he conversado con otros compañeros que están en otra sede y, por ejemplo, talleres han tenido solamente ¿Qué? han tenido solo 2 talleres de ejercicio, nada más. Y han pasado más materia. Sí, lo que pasa es que si ustedes han visto el programa de la asignatura, si uno busca cuál es la finalidad de la asignatura, es aprender a interpretar exámenes de laboratorio. Por lo tanto, todos los esfuerzos tienen que ir enfocados a eso. Entonces, en ese sentido, el enfoque que cada docente le dé tiene que estar remitido mucho al programa. Entonces, yo sé que hay algunos docentes que le dan más al trabajo en laboratorio, pero como no es la finalidad de la asignatura, al final siento yo que se pierde mucho tiempo, en realidad, perdón, no es tiempo perdido, pero se está priorizando en temas que al final los van a evaluar por otra cosa. Entonces, que bueno, sé mucho, chicos, sé mucho de exámenes de laboratorio y de manejar muestras, pero reprobé el ramo porque no sé interpretar un hemograma y un perfil. Entonces, el examen tiene que ir enfocado a lo que el programa está pidiendo, que es la interpretación de exámenes, que es lo que estamos nosotros metidos. Así que el examen debiera ir enfocado hacia lo que nosotros hemos trabajado y vamos a seguir trabajando lo que queda del semestre. ¿Okay? Bueno, ¿en qué quedamos la semana pasada? Habíamos empezado a ver el tema de urianálisis. Y habíamos empezado a ver la primera parte del urianálisis, que era el examen físico. Y ahí habíamos conversado sobre el volumen y el color. Aquí todavía no enviamos la muestra al laboratorio, lo que nosotros podemos observar solo con haber tomado la muestra.
el tercer punto relacionado al examen físico es el aspecto de la muestra de sangre, de orina, perdón, pero que es muy relacionado cuando hablamos del aspecto de la muestra de sangre, que tiene que ver con la transparencia o turbidez de la muestra de orina. Una muestra de orina, ¿cómo debe ser? ¿Transparente o turbia? Entonces que hagamos memoria de la última vez que fuimos al baño. Transparente, todo el rato. Más allá del color, el color y el aspecto son dos variables que se mueven de manera independiente. Debe ser transparente. Por lo tanto, lo que a nosotros tiene que preocuparnos es qué es lo que hace que una muestra de orina se vuelva turbia. Y son principalmente dos factores. Exceso de células. Esto es lo que hace que la muestra de orina se vuelva turbia. Exceso de células. Y uso la palabra exceso porque, como hablábamos la semana pasada, es normal que haya una pequeña cantidad de células en una muestra de orina. Era parte del sedimento urinario. Pero cuando esta cantidad excede los rangos normales, eso hace que la muestra se enturbie. Y la otra posibilidad es el exceso de cristales. El exceso de células y el exceso de cristales, claramente los componentes sólidos de la orina, van a hacer que la muestra de orina se enturbie. No es raro que cuando una muestra de orina se enfríe, tienda a ponerse turbia porque con la disminución de la temperatura los cristales tienden a concentrarse y a unirse y por lo tanto generan una falsa turbidez en la muestra de orina. Por eso lo ideal es siempre la muestra de orina tratar de analizarla a una temperatura similar a la temperatura del individuo, que son 37, 38, depende de la especie. Ahora, la excepción, adivinen quién es la excepción. El caballo, claro. La muestra de los caballos siempre son turbias. La orina de los caballos siempre es turbia. Debido a que en forma fisiológica elimina gran cantidad de cristales. El caballo en forma fisiológica elimina gran cantidad de cristales de carbonato de calcio. De calcio. Los cuales, ojo, no son patológicos. ¿Sí? El caballo en forma normal, en forma fisiológica, elimina gran cantidad de estos cristales. Y no confundirlo con los cristales de oxalato de calcio, que sí son patológicos en la mayoría de las especies. Por lo tanto, si quieren determinar si el aspecto de la orina de algún caso en particular es normal, lo primero que hay que hacer es mirar la especie. Porque si es un equino, se acepta que sea turbio. Y por lo tanto se acepta que en el sedimento haya gran cantidad de estos cristales. El cuarto aspecto, o el cuarto punto del examen físico es el olor. Y en realidad aquí no vamos a profundizar mucho porque analizar el olor de una muestra de orina es bastante subjetivo, ¿sí? Porque depende mucho de la percepción que tenga cada uno respecto a lo que puede ser una orina con un olor muy fuerte o no. Sin embargo, orinas que tengan un olor más fuerte que lo habitual, lo que obliga a oler muchas orinas, digamos, a poder tener un punto de referencia, suele asociarse a infecciones, a la presencia de bacterias ureasa positivas.
¿Perfecto? Porque una bacteria ureasa positiva es... No estamos ok, ¿verdad? ¿Qué significa que una bacteria sea ureasa positiva? Significa que es una bacteria que produce ureasa. La sintetiza. ¿Y qué es lo que hará una ureasa? Como enzima, transforma la urea. ¿Se acuerdan que de dónde venía la urea? Del amoníaco, ¿cierto? El hígado la convertía en urea. En cambio, las bacterias ureasa positivas tienen la capacidad de convertir la urea nuevamente en amoníaco. Lo que claramente hace que el olor de la orina cambie. Sea más intensa, tenga un olor más particular, digamos. Insisto, eso es la percepción de cada uno. Y estas bacterias ureasa positivas suelen asociarse a infecciones urinarias. Nos hace que la urea que está en la orina se convierta nuevamente en amoníaco. Y un detalle importante. La urea, lo que le da el pH a la orina es la concentración de urea, la cual es bastante ácida. Sin embargo, el amoníaco es más alcalino que la urea. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay gran cantidad de bacterias ureasa positivas en un individuo, no es raro que su orina se vuelva más alcalina, porque vamos a tener mayor concentración de amoníaco que lo normal. Y es por esta razón de que las infecciones urinarias suelen asociarse a cristales de estruvita. Estruvita, ¿les suenan los cristales de estruvita? También se les llama cristales de triple fosfato. Y magnesio, que son los cristales más comunes en especies menores, junto con los oxalatos de calcio. Solo un paréntesis, para que redondeemos la idea, así que como que quedamos medio colgados, porque no está hablando de una cuestión de guerra. ¿Cuáles son los factores que influyen en la formación de cálculos urinarios? ¿Qué factores influyen para que un paciente se predisponga a formar cálculos urinarios? Alimentación es uno. ¿Que sea gato? ¿Por qué que sea gato? Alimentación. Ya, alimentación. Consumo de agua. Y cuando hablamos de alimentación se refiere a la concentración de minerales que tenga ese alimento. Por eso los alimentos, especialmente de gato, ¿sí? De acuerdo. Que buscan que el paciente no sufra de esto, realmente son bajos en magnesio, precisamente para bajar la predisposición a este tipo de cristales. Ya. Consumo de agua, porque obviamente una orina más concentrada facilita la aglomeración y la formación y la unión de cristales en cálculos más grandes. Y un tercer factor que es clave, y de hecho el tratamiento se basa en cambiar ese factor. ¿Cuál es el tercer factor que influye en la formación de distintos tipos de cristales? El pH urinario. Porque, por ejemplo, los cristales de estruvita se forman con mucha facilidad en orinas alcalinas. Por eso van muy de la mano siempre con las infecciones urinarias, porque las infecciones urinarias, mediante este mecanismo, alcalinizan la orina. En cambio, los cristales de oxalato de calcio se forman en orinas ácidas. ¿Y qué es lo que influye en la acidez o alcalinidad de la orina? La alimentación, por supuesto. Por eso los tratamientos, después de que el paciente ha superado una crisis de urolitiasis, primero la dieta, alimentos especiales, ¿sí? Pero ese alimento no solamente trata de generar un equilibrio y disminuir la cantidad de minerales que son como claves en estos casos,
sino que además alteran el pH urinario. El alimento, o depende, si es para tratar oxalato de calcio, es una dieta que va a alcalinizar la orina precisamente para que el pH cambie. En el caso de los estrubitas, acidifica la orina. El gran problema de esto es que por tratar de no dar un ambiente alcalino, puedo dar un ambiente ácido que me exponga a otro tipo de cristales. Por lo tanto, el tratamiento siempre tiene que ser muy monitoreado, estar controlándose constantemente y no olvidar que el tratamiento es deportivo. Volviendo a lo nuestro, no diagnostiquemos infecciones urinarias por el olor de la orina, por favor. ¿Sí? No, porque vamos a ver más adelante que hay formas mucho más claras de poder establecer si un paciente tiene infección urinaria. Y el quinto punto del examen físico es medir la densidad urinaria. Y a pesar a pesar de que la tira de orina trae un sitio para medir densidad urinaria, la manera más exacta para hacerlo es mediante este aparato, que es un refractómetro, ¿cierto? Lo habíamos visto antes porque servía también para medir sí, también, pero para efectos de nuestra asignatura, ¿qué más medíamos? Proteínas plasmáticas, exacto. Bueno, en este caso, cada especie tiene una densidad urinaria y tiene un rango con el cual yo debo comparar el valor de mi paciente. Que en general, y esto depende de la especie, pero en promedio va de 1020 a 1040 de gravedad específica. En ese sentido, si yo mido la densidad urinaria de mi paciente, tengo la posibilidad de que esté sobre el rango, bajo el rango o dentro del rango. Si la densidad estuviera dentro del rango, significa que el paciente es normostenúrico. Estenuria se refiere a densidad. Por lo tanto, si tiene una densidad normal, es normostenúrico. Si estuviéramos sobre el rango, el paciente sería hiperestenúrico. Adelante. Y acá ya no tiene mucho chiste, pero si la densidad estuviera bajo el rango normal, hipostenúrico. Exacto. Ahora el punto es saber, bueno, de qué me sirve saber que el paciente tiene variaciones en la densidad. Y para eso hay que recordar la siguiente idea, que la densidad urinaria es inversamente proporcional al volumen de orina emitido. ¿Sí? Hay una relación inversa entre la orina que se produce, entre la cantidad, el volumen y la densidad. En otras palabras, un individuo que orina mucho, su densidad va a estar baja. Y un individuo que orina poco, su densidad está alta. En otras palabras, la densidad urinaria me ayuda para asociarlo con el primer factor que vimos en el examen físico, que era el volumen, precisamente. En otras palabras, un paciente poligúrico va a ser hipostenúrico y un paciente oligúrico va a ser hiperestenúrico. Por lo tanto, si yo quiero preguntarme qué causa, qué podría hacer que un individuo sea hiperestenúrico, dígame, ¿qué es lo que hace que un paciente sea hiperestenúrico entonces?
y yo mentalmente digo, ¿qué es lo que hace que orine poco? O una obstrucción, ¿cierto? Yo internamente me pregunto, bueno, ¿qué es lo que hace que orine mucho? O que orine poco o que orine mucho. ¿Qué es lo que hace que un paciente sea hipostenúrico? Entonces yo pienso, hipostenúrico, orina mucho. Poliúrico. ¿Qué hace que un paciente fuera poliúrico? Hemodiurético, insuficiencia renal, glucosuria, por ejemplo. Ya, esa es la relación, es la manera en que nosotros sacamos información de la densidad urinaria, asociándola al volumen. ¿Okay? Pero aquí falta un concepto, que es el concepto de isostenuria. Iso significa igual, ¿cierto? Una densidad igual. Pero, no, norma es que sea normal. No, aquí no hemos dicho nada, solo pregunto, ¿qué significa isostenuria? Igual densidad. Ya, ¿igual densidad a qué? Es la pregunta. Isostenuria es cuando la orina tiene igual densidad que el plasma. ¿Recuerdan que hacíamos este esquema del nefrón en que decíamos de que en algunas partes del nefrón había reabsorción de sustancias, en otra había excreción, secreción y también al final había reabsorción de agua? Porque la densidad es la concentración, ¿cierto? Cuando decimos que la densidad está alta es porque la orina está muy concentrada. Si la densidad está baja, es muy poco denso, muy diluido. Entonces ahí uno tiene que analizar, bueno, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que determina la densidad de la orina? Recordemos que la densidad o concentración de cualquier solución es la relación entre el solvente, lo líquido, y el soluto, que es lo sólido. En el caso del nefrón, la densidad urinaria o la concentración urinaria va a estar dada por cuántos solutos se mantengan dentro del nefrón versus cuánta agua entre o salga del nefrón. Y como aquí podemos ver, aquí filtra el plasma, pero pierde muchos solutos porque se reabsorbe, en cambio recibe otros restos de soluto, entonces la densidad va variando a medida que la orina va avanzando. En realidad aquí no se llama orina todavía, se llama solamente filtrado glomerular. Lo que sale de aquí ya le llamamos orina. Y más encima acá le reabsorbo gran cantidad de agua, por lo tanto quito mucho solvente a esta solución que es lo que se va a convertir en la orina. Todo este intercambio, por lo tanto, entre soluto y solvente es lo que da origen a la orina. Por lo tanto, y a esto quiero llegar. ¿Qué tendría que estar pasando para que un individuo tenga una densidad urinaria igual a la del plato? No haya tanto. Por ahí va. Más que no haya tanto, al parecer lo que filtró se eliminó. No hubo ninguna transformación, no hubo ningún intercambio de solutos y solventes. ¿Y qué tendría que pasar para que eso ocurra? Sí. El nefrón no está funcionando. O sea, es un nefrón que ya no ni reabsorbe, ni secreta, ni excreta, ni reabsorbe agua. Por lo tanto, la isostenuria es típica de las insuficiencias renales crónicas, que como dijimos la semana pasada, es cuando el 75% de los nefrones es afuncional. Entonces la isostenuria es típica de las fallas renales crónicas avanzadas. Porque la isostenuria es cuando la densidad urinaria, como dice ahí, cae en rangos entre 1008 y 1012. Y eso no importa la especie.
Si se fijan, estos rangos de densidad son más bajos que los que normalmente tiene un individuo en la orina. ¿Se fijan? Es como una hipostenuria, ¿cierto? ¿Cierto? Porque está bajo normal. Sin embargo, en este caso, la hipostenuria, entonces, van a ser rangos entre de 1013 a 1019. Porque si la densidad urinaria baja más de 1013, ya dejo de ser hipostenúrico y paso a ser isostenúrico, que claramente es una densidad urinaria mucho más baja y que generalmente se alcanza solo cuando hay daños renales severos. ¿Medianamente? Más o menos. Sí, por favor. En el fondo lo que queda entre la isostenuria y lo normal, sí, porque en otras especies puede ser 1025 lo mínimo. Si en un paciente, no importa la especie, tiene una densidad entre 1008 y 1012, ustedes lo categorizan como isostenúrico inmediatamente. Ahora, en términos prácticos, ojo, esto en términos prácticos, en términos no prácticos, reales, ustedes no pueden categorizar a un paciente como isostenúrico con una sola muestra de orina, porque pueden haber factores extras que por alguna razón en el minuto que tomaron la muestra de orina haga que esté demasiado diluida. ¿Sí? ¿Eso serían 2 muestras? 3. Si con 3 muestras que muestran en forma consecutiva que el paciente se mantiene isostenúrico, yo puedo decir con toda tranquilidad, Lores. Profe, y en ese caso, para sacar esa muestra, ¿tiene que ser una muestra diaria o Sí, perdón. en el mismo día? Muestra diaria, exacto. 3 días consecutivos de isostenuria porque el paciente efectivamente es isostenúrico. Porque, ¿qué otra razón podría afectar al paciente o podría estar ocurriendo con el paciente para que presente una orina tan diluida? Porque si hacemos el ejercicio de esto, densidad alta o densidad baja, mi isostenuria está por acá abajo, en el suelo, prácticamente. O sea, si está en el suelo porque orina demasiado. ¿Por qué un individuo podría orinar demasiado sin que estén fallando los riñones? Uso de diurético. Por ejemplo, uso de diuréticos, sin que yo tenga claro el tema, o bien un paciente con una diabetes mellitus bastante descompensada, en que tenga unos niveles de glucosuria muy altos en orina. Muy altos. Porque mientras más glucosa hay en la orina, más agua va a arrastrar y por lo tanto mayor va a ser el nivel de volumen de orina que se produce. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Que no diagnostiquemos insuficiencia renal crónica solo porque es isostenuria. Vamos a ver más adelante que hay otros datos que a mí me hacen ir confirmando que efectivamente estoy frente a un daño renal. Y no solo renal, sino que renal crónico también. ¿Ya? Pero esto sí es un primer punto importante para tener en cuenta. ¿Sí? Ese fue el examen físico entonces. 5 variables. Volumen, color, aspecto, olor, densidad. La segunda parte del urinálisis entonces es el examen químico. Y la primera variable dentro del examen químico son las proteínas. Proteínas. Antes de conversar sobre las proteínas, ¿es normal que hayan proteínas en la orina, sí o no? Así que lo conversamos en algún momento. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Dependiendo de la dieta. ¿Por qué? Podrían haber desechos ¿Qué pasó? ¿Sí o no? de la proteína, pero la proteína como tal no debería estar en la orina. Sí, eso es lo que nos enseña, ¿cierto? No debería estar en la orina, deberían haber solo desechos de la proteína, del metabolismo de la proteína.
Me dice, claro, que no debieran haber, porque me dice, porque no filtran. ¿No pasa? ¿Eso dijo? Por un tema de tamaño, de peso molecular, ¿sí? Ya. Por lo tanto, la orina debiera ser proteinuria negativa. Y uso ese concepto porque si ustedes han visto un urianálisis, generalmente la presencia o ausencia de alguna sustancia, de alguna molécula, se mide como ausente, pequeña cantidad, moderada cantidad, gran cantidad, de basal. Gran cantidad. Sí. Ahora, en estricto rigor, la verdad es que en la orina hay proteínas, pero en una cantidad muy escasa, proteínas de muy bajo peso molecular que en términos clínicos no tienen ninguna relevancia. Y por lo tanto, en términos prácticos, nosotros vamos a decir que en la orina no deben haber proteínas. ¿De acuerdo? Proteinuria negativo es lo normal para las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a preocupar? Que tengamos una muestra de orina con presencia de proteínas. Antes de ver las causas de por qué ocurre esto, recordemos lo siguiente, y esto ayuda mucho. ¿Cuáles son las proteínas que mide el urianálisis? Y son 4 tipos de proteínas. Albúminas, estas son las proteínas que mide el urianálisis. Albúminas, globulinas, hemoglobina, globulina, hemoglobina y mioglobina. Mioglobina, sí. Por lo tanto, ¿en qué casos vamos a tener proteinuria positivo? Es decir, presencia de proteínas en la orina. Primero, lo primero que se nos viene a la cabeza es que, como dijeron por acá, está fallando el glomérulo y por lo tanto están filtrando proteínas. Por lo tanto, enfermedad renal. El glomérulo está dejando que se pierdan proteínas desde la sangre y se estén yendo por la orina. ¿Cómo yo podría comprobar en mi examen de sangre que ese es el caso? Mira, proteinuria positivo, me tinca que es porque el riñón está fallando. Antes de mirar siquiera el riñón, lo primero que les confirma esa teoría es que miren el perfil bioquímico y efectivamente estén bajas las albúminas y globulinas en la sangre. Porque si en la sangre están bajas y en la orina están aumentadas, es porque se están perdiendo. De ahí miraré cómo está la funcionalidad renal y confirmaré si efectivamente esto es consecuencia de una falla en la filtración glomerular. ¿Ya? Porque otra posibilidad es que sea inflamación o infección de las vías urinarias. Eso también genera que aparezcan globulinas, que son las encargadas de los cuadros infecciosos inflamatorios, que aparezcan en la orina. Infección o inflamación de las vías urinarias. Y por qué no entonces también, muy relacionado, neoplasia de las vías urinarias. Inflamación, infección, neoplasia. Obviamente yo no voy a diagnosticar una neoplasia de las vías urinarias solo porque aparecen proteínas en la orina, sino que es el primer dato que me empieza a mostrar que algo está pasando. Otra posibilidad, hemorragias en las vías urinarias, porque cuando hay una hemorragia se pierden proteínas, ¿cierto? Y si esa hemorragia ocurre dentro de las vías urinarias, se van a perder proteínas que van a aparecer en el urianálisis. Entonces, una hematuria, para que pongamos una sola palabra, en la hematuria también puede haber proteinuria. Como mencionábamos, enfermedad renal, glomerular o tubular. Y bueno, ya que también todas las causas que hemos nombrado generalmente se asocian a albúminas y globulinas. Pero ya que estas dos proteínas también son medidas en el urianálisis, un paciente con hemoglobinuria va a presentar proteinuria. O con mioglobinuria, ¿se acuerdan que cuando vimos el color dijimos la hemoglobinuria hace que la orina se vuelva de un color rojizo? Y era consecuencia de
Hemólisis, ¿cierto? ¿Sí? La hemólisis, la hemoglobina queda libre en circulación y se pierde por la orina. O bien, una orina muy oscura, Mioglobina. daño muscular. ¿Se acuerdan? Y voy al perfil y veo mis enzimas musculares y yo con eso confirmo que estoy frente a ese tipo de problemas. ¿Qué me puede servir como para empezar a descartar cuando estoy frente al urinálisis? Ver el color de la orina, porque si se fijan, estas dos últimas causas de proteinuria se van a asociar además a un color a un cambio en el color de la orina. En cambio, cuando solo aparecen albúminas y globulinas, la orina sigue siendo del color normal, que es amarillo ámbar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna causa que no se entiende por qué se asocia a la proteinuria? Ahora, dice aquí, la proteinuria debe analizarse junto con la densidad urinaria. Este es un punto que no solamente corre para la medición de proteínas, sino que para todo el urianálisis, que se basa en lo siguiente, que es un poco lo que pasa en la sangre con cuando un paciente se deshidrata. Porque ¿qué pasa si yo tengo una muestra de orina de 100 ml? Y por ejemplo, logro encontrar 3 proteínas. ¿Sí? Versus que ese mismo paciente tenga un volumen de orina más bajo, pongámosle 20 ml de orina. ¿Por qué? Porque su densidad, si está orinando menos, su densidad está alta, ¿cierto? Está muy concentrada. Y esas mismas 3 proteínas, en los 20 ml pareciera que hubiera mayor cantidad de proteínas proporcionalmente. ¿Sí? Cuando en realidad lo único que está pasando es que mi volumen urinario disminuyó. Entonces en este paciente yo voy a tender a decir de que tiene mayor proteinuria que este, solo porque el volumen engaña la proporción. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo un paciente en que o puede pasar lo contrario, un individuo que está orinando mucho, puede que estas 3 proteínas ni siquiera se alcancen a medir y yo diga no tienen proteína, porque están demasiado diluidas dentro de la muestra. Entonces, cuando me dice que cada variable del urianálisis debo analizarla en proporción a la densidad, tiene que ver con que yo podría subestimar o sobreestimar la verdadera medición de proteína o de lo que viene más adelante. ¿Se entiende la idea? Yo en esta parte cuento un chiste, ¿sí? ¿Sí? Que no sé si usted... Sí. ¿No llevaste este capítulo? No, Ya. ya cuento. Que es el chiste de los círculos. Que es viejo en todo caso, pero me gusta contarlo siempre, porque es como elegante. Lo que pasa es que toman preso a 2 jóvenes que eran drogadictos y los colocan frente al juez. Y el juez, que era como corazón de abuelitas y los vio tan jóvenes, y decidió darle otra oportunidad. Dijo, mire, yo los voy a dejar libres con una condición. Hoy día es viernes, entonces yo quiero que ustedes todo el fin de semana salgan a la calle y salgan a convencer a los jóvenes que no se metan en las drogas. Y a cada uno de los que ustedes convenzan, que le firme la hojita y usted me trae una lista de firmas el lunes. Así como un trabajo comunitario, social. Ya, pues, y se fue. Entonces llegaron el día lunes y se presentaron los 2 jóvenes. Entonces el juez dice, ya, a ver qué pasa el primero. Y entra el primero y venía con así un montón de hojas. Uy, el juez lo miró, impresionante, ¿no? Ya. Le colocó la hoja ahí, como 300 filas. Oiga, impresionante porque en 3 días nomás, ¿cómo lo hizo? Entonces el joven le dice, mire, lo que pasa es que yo me iba acercando a cada uno de los jóvenes y yo le hacía un dibujo. Por eso me acuerdo siempre del chiste, ¿no? Entonces yo le decía, mire, este es el cerebro del ser humano. Y si usted consume droga, va a quedar así el cerebro. O el juez quedó así como
Qué impresionante en realidad la simpleza del dibujo con la profundidad del mensaje. Oh, lo felicito, ¿sabe qué? Queda libre, váyase. Y se fue. ¿Qué pasa el siguiente? Y entra el siguiente con una carretilla, así. Pero llena de papeles firmados, sí, pero una carretilla impresionante. Como 4.000 firmas. Oh, no, esto no lo creo. A ver, cuénteme, ¿cómo lo hizo? Entonces el joven le dice, mire, lo que pasa es que yo salía a la calle y cuando conversaba con los jóvenes, yo le hacía un dibujo. Entonces yo les explicaba que si siguen metidos en la droga, lo más probable es que caigan a la cárcel. Y es que el tamaño del ano cuando entran a la cárcel. ¿Está grabado? Absolutamente. No, pero es elegante. Ya ves, súper. Eso lo contaba en el día de video. Así que no estoy haciendo nada. Ya. Glucosa. La pregunta, y esto lo habíamos conversado, pero planteémoslo de nuevo. ¿Qué es lo normal? ¿Que haya o no haya glucosa en la orina? Que no haya, ¿cierto? Decíamos la semana pasada de que no debe haber porque aunque toda la glucosa filtra por el glomérulo, el 100% es reabsorbido en el túbulo renal. Sin embargo, acá hay un detalle. Aquí aparece un concepto que es el umbral de reabsorción tubular de glucosa. En este concepto tan largo lo que estamos diciendo es que en el fondo el túbulo proximal reabsorbe la glucosa, pero tiene un límite. Y ese límite depende de las especies. Porque, por ejemplo, este umbral o límite en el canino es de 180 miligramos por decilitro de glucosa. En el felino es de 280 miligramos por decilitro de glucosa. Y en el equino, por nombrar las especies más comunes, 100 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, ¿cuánto es la glicemia normal de un individuo? Así como en promedio. Por ejemplo, en el ser humano es como entre 90 y 100 miligramos. Si alguien conoce que se tenga que medir la glucosa, anda por ese rango. Y la verdad que en los animales domésticos también. Por lo tanto, si la glicemia es de 100 miligramos por decilitro, significa que van a filtrar 100 miligramos hacia el túbulo proximal. Supongamos que fuera un perro. Y como el túbulo puede reabsorber hasta 180, se reabsorbe todo. Ni un problema. ¿Cuándo aparece el problema? Cuando tenemos pacientes con hiperglicemia. Porque si tengo un paciente canino que tiene 300 miligramos de glicemia, todo va a filtrar, pero solo va a poder reabsorber 180. Y los 120 restantes se pierden por la orina. Esto es lo que explica por qué un paciente con diabetes mellitus en las primeras etapas tiene hiperglicemia pero no tiene glucosuria. Porque mientras la glicemia no supere los 180 miligramos, no aparece glucosa en la orina, aunque la patología ya se desencadena. En el gato es peor porque aguanta mucho más, una carga mucho mayor de glicemia que en la otra especie. En el caballo es menor, incluso solo 100. Por lo tanto, la presencia o no de glucosa en la orina no es directamente proporcional, no proporcional. No está en relación directa con que un paciente tenga hiperglicemia. ¿De acuerdo? En otras palabras, si a mí me preguntan, ¿qué podría pasar, digamos? ¿Cómo cree usted que está la glucosa en orina? ¿A qué debiera echar mano? Primero, ver la glicemia del paciente. Segundo, ver a qué especie pertenece. Y hago el cálculo si es que estoy o no superando este umbral. Así no. ¿Sí?
Sí, que si a mí me llegaran a preguntar, ¿cree usted que este paciente tiene glucosa en la orina o no? Yo veo primero cuánta glicemia tiene y a qué especie pertenece. Y teniendo esos dos datos, recordando estos tres datos que no son muy difíciles porque la suma de uno con el otro da el tercero, yo puedo inmediatamente predecir si hay o no glucosuria. Ahora, una de las causas de glucosuria entonces es la diabetes mellitus, solo cuando se supere el umbral de reabsorción tubular. Pero, ¿qué otras causas podrían llevar a que el paciente presente glucosuria? Diabetes mellitus, perfecto. Glucosuria renal primaria. Mucho menos común, pero ¿a qué se refiere? A que el nefrón nace con umbrales más bajos que los fisiológicos para la especie. O sea, viene mal hecho el nefrón. Viene con umbrales muy bajos, por lo tanto tolera mucho menos los aumentos de glicemia en el paciente. Y esto es solo un ejemplo, porque el grado de glucosuria renal puede ser muy variable, pero se refiere a que, por ejemplo, un perro con esa patología, su umbral en vez de ser de 180, es de 80, ¿no? Así que probablemente va a presentar glucosuria todo el tiempo, porque como la glicemia normal es de 100, hay 20 miligramos que todo el tiempo van a estar perdiéndose en la orina. ¿Qué cito? Poco frecuente o tal vez poco diagnosticado, no sabemos. Profesor, pero vamos a ver. Ya, ¿cuál es la primera señal que me haría pensar que el problema es este y no este? Es que tengo un paciente con glicemia normal, pero que está mostrando glucosuria. ¿Y siempre en el primer examen? ¿Perdón? ¿En el primer examen o tienen que hacerse más como en...? En general, lo que pasa es que la diabetes, si uno quiere diagnosticar diabetes o tiene sospechas de diabetes, el diagnóstico no se realiza solo con glicemia y glucosuria, sino que ahí aparece un concepto que habíamos visto cuando vimos las hemoglobinas, que era medir la hemoglobina glicosilada. Eso se usa en humanos también. Y medir, esto se hace más en caninos, porque en felinos se mide principalmente la fructosamina. ¿Recuerdan cuál era la idea de medir esta sustancia? Que en el fondo acusan, todos tenemos hemoglobina glicosilada en sangre, pero cuando estos valores superan los rangos normales, lo que están diciendo es: este individuo ha tenido altos niveles de glucosa por un largo periodo de tiempo, porque la glucosa comienza a asociarse a la hemoglobina. Con la fructosamina ocurre lo mismo. La fructosamina es específica de felinos, ¿verdad? Sí, en felino. Pero un paciente en que en realidad el problema no es que tenga mucha glucosa, sino que el problema es que el riñón no puede reabsorber lo que debiera reabsorber, lo que me voy a encontrar es con que no tengo pacientes con hiperglicemia acá. La glicemia es normal. 100, 105, pero tiene glucosuria, ¿por qué? Porque el umbral está demasiado bajo y probablemente hay un defecto de fábrica. Entonces en la diabetes mellitus hay hiperglicemia. Claro, porque que la diabetes mellitus falla en la función de la insulina. Claro. No, tiene que hacer la comparación cuando es un... Sí, en términos prácticos, en el de arriba hay hiperglicemia, en el segundo no hay hiperglicemia. Y en el tercer caso, el síndrome de Fanconi, es como el mismo problema de la glucosuria renal primaria, solo que en vez de que el individuo nazca con un problema en los umbrales de reabsorción, los adquiere. Lo más común, las insuficiencias renales. Los enfermos renales comienzan a tener problemas de reabsorción de glucosa porque se me están echando a perder los nefrones. Recuerden que dijimos incluso en el paciente insuficiente renal crónico, tengo un 75% de nefrones afuncionales. En estos términos, lo que podríamos decir es que, o sea, el 75% de los nefrones del individuo ya no están absorbiendo glucosa. Obviamente va a haber glucosuria.
En el caso de la diabetes y los riñones se provoca un círculo vicioso porque el exceso de glucosa en la orina daña la funcionalidad del riñón y por lo tanto a su vez va fallando, reabsorbe menos, más glucosuria y eso es lo que finalmente hace que los pacientes, los individuos diabéticos terminen con insuficiencia renal, ¿no? O sea, la diabetes es desgraciada. Hay que tener ojo. Es desgraciado porque uno no se da cuenta hasta que está frío. No lo digo por usted que vende galletas con sellos, por si acaso. No, yo digo. Con respeto. O la Coca-Cola, por ahí. Coca-Cola, no sé, pues yo digo. Oh. Tomar la Coca-Cola. Comprobado científicamente. Claro, pero es alta en sodio, entonces la hipertensión se come igual. Tome un juguito, tome agua. Se cayó el guante. Seguimos después con las cetonas. ¿Alguien llegó después de la lista? ¿Quién te va? Lo que habla a medir son las cetonas. Primero, recordemos qué son las cetonas o cuerpos cetónicos. ¿Qué es lo que es? Los cuerpos cetónicos son desechos del metabolismo de las grasas. Bien, David. Míralo, míralo la grasa. Porque la verdad de las cosas es que la grasa que siempre es como tan despreciada, en términos energéticos, si comparáramos los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, lo que da mayor cantidad de energía dentro de del desdoblamiento de estas moléculas son los lípidos, por lejos. O sea, es una muy buena fuente de energía y por algo guardamos grasa para tiempos en que la alimentación no sea la mejor. El gran problema del metabolismo de las grasas es que como producto de este metabolismo aparecen los cuerpos cetónicos, que primero generan una alta acidez metabólica, ya ese es el primer problema, y por lo tanto afectan el pH sanguíneo y pueden provocar no desbalance, la palabra es descompensaciones sanguíneas por acidosis metabólica. Entonces tenemos un lado positivo que conseguimos alta cantidad de energía con las grasas, pero tenemos que pagar el costo de recibir estos cuerpos cetónicos. Lo bueno de los cuerpos cetónicos es que se eliminan fácilmente por la orina. Entonces la pregunta ¿es normal que hayan cuerpos cetónicos en la sangre? No. O sea, se eliminan por la orina. ya, o veamos el otro punto de vista. ¿Nunca metabolizamos lípidos nosotros? Sí, pero lo importante es que haya en una pequeña cantidad. En ese sentido, ya que en la sangre prácticamente no hay cuerpos cetónicos, en la orina tampoco, es decir, lo normal es que sea cetonuria negativo. Filtran. Sí, filtran fácilmente por el glomérulo y aparecen y se eliminan por la orina. Cetonuria negativo. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que podría hacer que aparezcan cuerpos cetónicos en la orina? Claramente el que aumenten los cuerpos cetónicos en la sangre. Y eso ocurre porque por algún motivo el individuo está metabolizando más grasa, más lípidos que lo normal. ¿En qué casos puede ocurrir eso? Anorexia. A ver, desarrolle la idea. Anorexia entendiendo por que no ha comido. Ya, eso, no comer por muchos días, el individuo ya que no tiene carbohidratos como fuente de energía, seguramente puede utilizar reservas grasas, ¿sí?, para metabolizar y por lo tanto obtener energía.
ya es una posibilidad. Para obtener energía a un individuo, ¿a qué es lo primero que echa mano entonces? Sí, carbohidratos. Gracias. Por eso en los partidos de fútbol 2 horas antes comen tallarines así por kilo, porque es energía que está rápidamente disponible en sangre para ser utilizada. Pero cuando eso falta, y ya empezamos a tener una dieta deficiente en carbohidratos por un tiempo prolongado, lo siguiente son las proteínas, ¿sí? Principalmente las proteínas musculares. Por eso cuando alguien hace dieta y baja de peso pronto, más que perder grasa, lo que ha perdido es masa muscular. Y en tercer lugar ya tenemos el uso de las reservas de lípidos. Por lo tanto, nosotros podríamos suponer que este problema también puede aparecer en un individuo que tiene problemas para utilizar los carbohidratos como fuente de energía. Y ahí volvemos a la patología que habíamos mencionado anteriormente, que es la diabetes mellitus. Un paciente que sufre de diabetes mellitus, ¿por qué muere? Al final hay mucha glucosa en la sangre y mucha glucosa en la orina, nomás, ¿cuál es el problema? Ya, acidosis. ¿Pero acidosis por qué? O como de una diabetes mellitus que se caracteriza por una hiperglicemia y una glucosuria, llegamos a una cetoacidosis diabética. Esta es como la etapa 4 de la diabetes. Precisamente porque un paciente diabético no puede utilizar los carbohidratos como fuente de energía y finalmente comienza a utilizar las grasas como fuente de energía. Por lo tanto, va a generar gran cantidad de cuerpos cetónicos, los cuales generan acidosis metabólica y eso genera la descompensación en el paciente. Por lo tanto, por eso están ahí como causas de cetonuria, claramente asociado a la cetonemia. Diabetes mellitus, como dijeron ahí, no estar comiendo por mucho tiempo también puede generar movilización de grasa en gran cantidad. Dietas ricas en grasas también, obviamente. Sí. ¿Y la toxemia de la preñez qué es lo que es? ¿Qué es lo que es en realidad? Eso es algo en animales mayores, ¿cierto? Toxemia de la preñez, aunque aparece también en menores, pero toxemia de la preñez. Es cuando en este caso la madre no se ha alimentado adecuadamente durante la gestación y por lo tanto durante la lactancia debe generar movilización de gran cantidad de tejido graso para la producción láctea. La cría se lleva una buena producción de leche rica en lípidos, pero la madre sufre el costo de los cuerpos cetónicos que debió movilizar para formar esa leche. Por lo tanto, aquí también tenemos movilización de grasas versus formación de cuerpos cetónicos. Ya que los cuerpos cetónicos producen acidosis sanguínea, metabólica, asumamos y tengamos claro que un paciente con cetonuria probablemente va a generar acidosis urinaria también. ¿Sí? Acidifican la orina, los cuerpos cetónicos acidifican la orina. Bilirrubina, y aquí en realidad vamos a repetir algo que hablamos en la clase anterior. En la orina debe haber bilirrubina. No debería. ¿Sí? No.
Bilirrubina por allá. no. Bilirrubina. No. Claro, lo normal es que la bilirrubina se convierta en urobilinógeno en la Eso orina. sí, puro bilirrubina. Por lo tanto, que haya bilirrubina no es normal. Es decir, lo normal es bilirrubinuria negativa. Y la clase anterior dijimos, bueno, ¿y por qué aparecería bilirrubina en la orina? Y antes de responder eso, recordamos de que la única bilirrubina que aparece en la orina, ¿cuál era? ¿La directa o la indirecta? La directa una vez que pasó por el intestino y se convirtió en urobilinógeno. Pero la indirecta no puede aparecer en orina. No, ¿cómo? Perdón, no. ¿Repito la pregunta? Sí. ¿Cuál es la orina que... Espérame. ¿Cuál es la bilirrubina que aparece en orina? ¿La directa o la indirecta? La indirecta, dicen acá, ¿por qué? La directa, ¿por qué? La que ya está conjugada, claro. El problema de la indirecta es que viajaba unida albúmina. Recuerden que por lo tanto no podía filtrar. ¿Y por qué aparecería bilirrubina directa en la orina? Es porque hay mucha bilirrubina directa en la sangre. ¿Y por qué aumentaba tanto la directa en la sangre? Por colestasis. ¿Se acuerdan cuando analizamos la bilirrubina? Colestasis. ¿Se acuerdan? Y dijimos, acuérdense que incluso notamos aquí, ¿de qué otra forma yo diagnosticaba colestasis en un paciente, además de la GGT y la fosfatasa alcalina? Bilirrubinuria, bilirrubinemia. ¿Sí? En otras palabras, muy simple, que aparezca bilirrubina en la orina es sinónimo de colestasis. Y la verdad que no hay otra causa, así que ahí tienen un dato que tiene una sola posibilidad. Bilirrubinuria es sinónimo de colestasis. ¿Okay? Siguiente variable, sangre oculta. ¿Para qué sirve la sangre oculta? Para poder observar la sangre que no se ve. ¿Cómo que no anotaron eso? Es lo que hablábamos en la clase anterior, porque cuando hablamos de hematuria yo les coloco una foto de una jeringa roja, es porque claramente hay una hemorragia importante en las vías urinarias. Pero la hematuria no siempre se manifiesta de esa forma. Sobre todo, ¿se acuerdan cuando hablamos de las hemorragias crónicas? Que eran pequeños volúmenes de sangre que se perdían a través de largos periodos de tiempo. Es decir, podemos tener un paciente con hematuria y ver su orina amarilla, porque la cantidad de sangre es tan pequeña en relación al volumen de orina que finalmente no logra teñirse ni logra ser detectada visualmente. Sin embargo, a través de una medición química yo sí puedo detectar presencia de eritrocitos, aunque estén en pequeña cantidad, en la orina. Para redondear, la sangre oculta mide tres cosas solamente. Eso lo anotamos. La sangre oculta detecta hematuria, hemoglobinuria y mioglobinuria. La sangre oculta detecta hematuria, hemoglobina en la orina y mioglobina en la orina. Porque, por ejemplo, cuando veíamos el color, orina roja, y una era hematuria y la otra era hemoglobinuria, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo diferencio si esa orina roja es por sangre entera, hematuria, o solo porque hay hemoglobina? ¿Cómo yo podría diferenciar?
Presencia de carne. Sí, podría ser, perdón. Presencia de carne. Sí, por ahí algo va. En la hematuria, yo voy a encontrar eritrocitos, recordemos que son células, y el sedimento tiene células. Yo veo eritrocitos en el sedimento urinario porque cuando hay hematuria estoy perdiendo sangre entera. Glóbulos rojos, blancos, plaquetas, proteínas. Es una hemorragia. En cambio, cuando hay hemoglobinuria, solo se está perdiendo el pigmento, que es la hemoglobina, y por lo tanto, no hay eritrocitos en el sedimento. Primera diferencia entre hematuria y hemoglobinuria. Segunda diferencia es que como en la hematuria hay eritrocitos que son células, y las células enturbian la orina, cuando hay hematuria la orina tiende a estar turbia. Pero cuando solo tengo la hemoglobina y no hay células, la orina tiende a estar transparente. Es decir, hematuria es una orina roja turbia con eritrocitos en el sedimento. En la hemoglobinuria es roja, ¿sí?, pero transparente y sin eritrocitos en el sedimento. Bueno, y ya que la hemoglobinuria se asocia a hemólisis, debería tener un plasma rojizo si es que tomo una muestra de sangre. Pero eso ya no es de la orina. Y bueno, y la tercera variable era la mioglobinuria, y en realidad aquí es más fácil de diferenciar porque la orina es de un color café oscuro, así como la Coca-Cola que se está tomando. Ando light. Demasiado. Claramente no hay eritrocitos en el sedimento, no tienen por qué haberlos, porque aquí ¿cuál es el problema? Es un problema con la hemorragia, células sanguíneas, el problema muscular, claro, o sea que nada que ver con glóbulos rojos ni nada por el estilo, por lo tanto no hay eritrocitos en el sedimento. Pero lo que sí hay, y lo conversábamos hace un rato, alteración de enzimas musculares. Esto en el fondo es que hay miocitos como tal en la orina. No, está el pigmento que es la mioglobina. Ya. ¿Recordamos lo que es la mioglobina? ¿Sabemos lo que es la mioglobina? A propósito. Mismo. Sí, es como lo dijimos, es como la hemoglobina del músculo. Es la molécula que guarda oxígeno en el músculo. Y que cuando hay ruptura de fibras musculares, este pigmento se fuga hacia la circulación. En fondo eso. Por lo tanto, que aparezca mioglobina en la orina acusa enfermedades musculares. Un detalle importante, aunque lo vamos a ver después también, la hemoglobina y la mioglobina son nefrotóxicas. Punto importante, son nefrotóxicas. Nefrotóxica. Sí. ¿Conocemos estas palabras? Ahora las vamos a conocer. El chu. Pensé que era una galleta. El chu y no chu. Repita conmigo. Chu. ¿Qué significa chu? Por ahí alguien trató de tirar algo parecido. Síndrome hemolítico urémico. Es por una bacteria que está en las carnes crudas. Y hace años hubo una polémica con las hamburguesas de una tienda. Sí.
en que incluso un ministro salió comiendo hamburguesa en el McDonald's, defendiéndola, etc. Hemolítico, urémico. ¿Qué era la punta? Urémico. Síndrome hemolítico urémico. Es por la luxosalina. Era una bacteria que provocaba hemólisis, pero que además provocaba insuficiencia renal. Pero no porque la bacteria afectara el riñón, sino que al haber hemólisis y la hemoglobina que quedaba libre en circulación en altas cantidades, provocaba toxicidad renal. Ahí tenemos un ejemplo de que comprueba lo que les comento acá. La hemoglobina es nefrotóxica, aunque es un pigmento natural. Urémico. Lo normal no es que esté en la orina, porque se concentra en el riñón y provoca toxicidad. El loxocelismo, ¿qué es lo que es? Picado Sí, ¿cierto? Sí. Picado la araña. Sí, ¿cierto? No, la araña. El picado de la araña es otra. Esa es la araña del trigo. La Latrodectes mactans. Ah, no, eso voy a decir que la araña. ¿Qué provoca la picada de la araña rincón? Es muy distinto a la otra, digamos. Sí. Muy distinto. Necrosis. Sí, pero aparte de la necrosis provoca un problema sanguíneo. ¿Por qué provoca necrosis? Provoca un problema sanguíneo. ¿Qué sustancia tiene o qué componente, qué enzima tiene el veneno de estar ahí? Es tóxico, pero no sé qué. No. No sé, pero es Fosfolipasas. ¿Y por qué es tan grave que haya fosfolipasas? Porque ¿de qué están hechas las membranas celulares? Claro, por lo tanto, por eso provoca cuadros de necrosis importantes. Y recuerden que hay un loxocelismo cutáneo, en que generalmente la lesión no pasa de una lesión cutánea que es bastante severa y una necrosis importante, sino que cuando estas fosfolipasas pasan a circulación y toman contacto con los glóbulos rojos, ¿qué va a pasar? Hemólisis. Por lo tanto, hay hemólisis, y al haber hemoglobina libre, provocamos toxicidad renal. Y de lo que puede morir un individuo con esta picadura es de insuficiencia renal aguda, principalmente. Son solo dos ejemplos, un poco para que no se nos olvide que la hemoglobina es claramente nefrotóxica y la mioglobina genera el mismo efecto. ¿Ok? Siguiente variable, urobirinógeno. La pregunta que hemos hecho hasta ahora, ¿es normal que haya urobirinógeno en la orina? Sí, en este caso sí, pues lo normal es que esté presente y dijimos que incluso le daba el color a la orina. ¿Qué es lo que nos preocupaba del urobirinógeno entonces? Pues esto lo vimos en hígado. Claro, que estuviera ausente o que hubiera mucho. Y dijimos que si estaba ausente, indicaba colestasis, pero solo colestasis totales. Y un aumento, hemólisis. ¿A qué se refiere con que su ausencia podría significar orina diluida? Lo que hicimos delante con los círculos, ¿se acuerdan? Una orina muy diluida, el urobirinógeno que normalmente se ve podría no detectarse solo porque hay un alto volumen de orina. Por eso siempre hay que analizar las variables del urianálisis en contraste con la densidad urinaria. Urobirinógeno. Y por último, el pH. ¿Cómo es el pH urinario normal? Las opciones son ácido, alcalino, neutro. ¿Por qué? ¿Alguien opina distinto aquí al ácido? Está cercano del otro. Depende en realidad. Depende mucho de la dieta. Porque en general los carnívoros en forma normal tienen una orina más ácida y los herbívoros una dieta más alcalina. ¿Cuál es la diferencia clara? Ah, y dice, perdón, carnívoros y lactantes. Un pH más bajo, más ácido. ¿Por qué, perdón? Claro, porque ¿se acuerdan cuando hablamos de las bacterias ureasa positivo? ¿Qué es lo que le daba la acidez a la orina?
¿Qué le daba la acidez a la orina? La amoníaco. Que incluso esas bacterias hacían cambiar el pH porque generaban una transformación. Sí, la urea. ¿Y de dónde venía la urea? Y el amoníaco de las proteínas. Por lo tanto, dietas ricas en proteínas, como ocurre en los carnívoros y en los lactantes, van a tener orinas más ácidas porque tienen mayor concentración de amoníaco y por lo tanto de urea en la orina. En cambio, los herbívoros, no. ¿Qué me estoy confundiendo? En cambio, los herbívoros es más alcalina porque hay menos proteínas, perdón. Pero eso es lo normal y por lo tanto hay rango. Ustedes van a ver que hay un rango de pH que depende mucho de la especie. Entonces lo que a nosotros nos va a preocupar es por qué la orina puede volverse más ácida o más alcalina que los rangos que ya existen dependientes de la dieta. ¿Sí? En ese sentido ya lo hemos nombrado, pero lo vamos a recordar. Lo que hace que la orina se vuelva más ácida de lo normal es la presencia de, primero, cuerpo cetónico, cetonuria. Hace que la orina se vuelva más ácida de lo normal en la cetonuria. Y la acidosis metabólica. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace? Ya con esto terminamos. Por otro lado, ¿qué es lo que hace que la orina se vuelva más alcalina que lo normal? Presencia de bacterias ureasa positivo y en otras palabras, entonces, infecciones urinarias. Las infecciones urinarias alcalinizan la orina. En la omigatosis. Omigatosis. Y alcalosis metabólica. ¿Por qué es un problema la acidosis metabólica? A propósito. Iba a borrar con el... ¿Por qué es un problema la acidosis metabólica? ¿Qué es esto? No, el bicarbonato de sodio es ácido carbónico. ¿Y por qué es importante el ácido carbónico? Si nosotros separáramos estos átomos que se forman, hidróxido. CO2 y agua. Y esta disociación solo se logra en un pH sanguíneo estable. Cuando se provoca aumento del ácido carbónico, esta disociación no ocurre y por lo tanto el CO2 no se libera. Pero es que son las 4:10. Ahí lo terminamos la idea la próxima semana. Hagamos fila. Los que quieran dar el control, por supuesto. El resto puede esperar. No, hay de todo. Hay muy bueno.